Macario Ramírez era un hombre misterioso. Desde sus días universitarios había estado obsesionando con temas de ocultismo. Se la pasaba comprando libros y revistas donde se hablara sobre sectas y grupos que adoraban al diablo. Trabajaba como reportero para una revista de nota roja. Y en muchos de los sucesos que llegaba a investigar, encontró casos que relacionaban a cierta gente de la colonia centro de la ciudad. Personas que en la clandestinidad hacían reuniones y sesiones para ofrecer su fe al Señor de las Tinieblas. Sin embargo, no era como en muchas películas o novelas se relataba. Aquellos grupos eran protagonizados por gente de clase media. Personas que buscaban un beneficio en torno a la adoración de seres oscuros. Gente que eran representantes de algunos grupos. O que pertenecían a gremios y sindicatos de transportistas o comerciantes del centro. Aquellos eran personas que manejaban a mucha gente. Y que por azares del destino se habían reunido para secretamente profesar su fe al diablo. Eran personas que, a pesar de tener una baja formación académica, habían sido juntadas por alguien e instruidas en temas de ocultismo, que habían sido guiados y orientados para mantener activo a un grupo clandestino que fielmente adoraba al diablo. Lo único que se sabía al respecto es que un ingeniero español había pasado todo ese conocimiento a uno de sus peones en Veracruz, y que éste, con el tiempo, llegó a la Ciudad de México para, de forma improvisada, ir armando un pequeño grupo de adoradores del diablo. Sin embargo, aquello era solo un rumor, el cual de alguna forma tenía sentido, ya que casi por casualidad, por algún descuido o coincidencia, tenía indicios de así haberse formado. Solo que estas personas no eran fáciles de identificar. Aquellas no eran gentes que lo difundieran tan fácilmente. Se trataba de personas que discretamente realizaban sus acciones, las cuales, por más que hubiera tratado de indagar Macario, apenas si encontraba detalles relacionados con su existencia. Y no es que lo hubiera descubierto por casualidad. Desde adolescente se había encontrado un libro de su abuelo, una especie de bitácora, en donde se tenían registrados nombres de personas las cuales solían reunirse todos los jueves en un edificio de las calles más viejas del centro. Ahí se nombraban alrededor de 15 personas, las cuales desde hacía 20 años acudían para supuestamente organizar sesiones de lectura y pláticas de organizaciones sociales entre México y España. Grupos en los que se presumía se hablaba de derechos laborales y corrientes sindicales, pero donde en realidad se abordaban muchos temas relacionados con la iglesia y líderes sociales. Y ahí estaba el truco. Las reuniones de esas gentes poco tenían que ver con las preocupaciones de los trabajadores. Lo que ahí se platicaba y escuchaba era filosofía religiosa. Filosofía sobre líderes espirituales que durante mucho tiempo habían dedicado su vida al satanismo y a la adoración del diablo. Por supuesto que no lo hacían abiertamente. Aquellos quienes se ponían a escuchar y debatir esos temas eran apenas 15 personas, las cuales tenían infinidad de filtros para sus reuniones clandestinas, quienes, bajo el cuidado de algunos de sus agremiados laborales, se juntaban en un pequeño auditorio de aquel edificio viejo en el centro, siempre protegiéndose con la ayuda de 20 de sus hombres, los cuales, parados en las puertas y esquinas del edificio, no dejaban que nadie se acercara a ellos. Pero lo que era raro es que no se trataba de gente poderosa o con ostentosa riqueza. Aquellos solo eran un puñado de líderes gremiales, los cuales amaban los temas sobre el satanismo y las orgías clandestinas. Si bien más de la mitad solo estaba ahí por beneficios de su estructura, por el morbo o por el dinero que de alguna forma se manejaba,
Unos cuantos lo hacían porque creían que en verdad el diablo pronto saldría de las tinieblas y volvería para reclamar su reinado. Desde entonces Macario sabía que en ese grupo de pederastas, depravados y fanáticos religiosos, había quienes fielmente semana a semana realizaban sus misas negras y sesiones para adorar al Señor de las tinieblas. Y aquello era algo que lo obsesionaba por completo. Desde joven sentía que aquello era un secreto el cual extrañamente nadie investigaba, el cual, por más que se tratara de cuidar, dejaba rastros a sus alrededores y del cual mucha gente era víctima silenciosa de sus atrocidades. Las muertes de niños y jovencitas en las calles del centro eran comunes, y muchas de estas tenían características que poco tenían que ver con la delincuencia o accidentes de la zona. Sin embargo, Macario todo esto no lo investigaba por una sed de justicia. Por alguna razón, Macario sentía el impulso de pertenecer a ese grupo satánico. Así era. Macario dedicaba mucho de su tiempo a buscar información y vínculos con aquella gente. Indagaba todo símbolo o pista que hubiera sido descubierta en las muertes de aquellos pobres jóvenes y jovencitas en las calles del centro. El grupo al que seguía tenía un tipo de símbolo, el cual en pocas ocasiones llegó a vincular con casos que de repente se encontraba. Se trataba de una especie de pentagrama, con una leyenda en latín, la cual no solo estaba detalladamente dibujada en la bitácora de su abuelo, sino la cual había sido vista en trozos de papel, dibujada en algunas paredes, e incluso bordada en algunos pañuelos que estaban relacionados con sus víctimas. Pistas que muchos policías e investigadores pasaron por alto en escenas de suicidios o supuestos accidentes, pero que Macario, con su ojo de reportero, ya había estado encontrando. Solo que no había otra cosa. Aquellos rastros eran las únicas pruebas que tenía el reportero sobre el grupo de adoradores del diablo. Había tratado de rastrear a los miembros que se mencionaban en la bitácora de su abuelo. Sin embargo, ninguno podía ser hallado. Ninguno de ellos incluso parecía haber existido, o hasta ese momento, encontrarse con vida. Lo que hizo Macario fue buscar a los familiares por nombre y apellido, y después de descartar a mucha gente, fue que llegó hasta José Pérez Solano, un hombre de 45 años, el cual lideraba un gremio de comerciantes en el centro. Macario comenzó a espiarlo casi por instinto. Desde que lo vio en las calles del centro supo que no era un simple líder gremial. Aquel hombre lucía extraño. Su actitud era parca, silenciosa y muy seria, cosa que contrastaba con los demás líderes sindicales que había entrevistado. Aquel era un perfil agresivo, escandaloso y muy poco letrado. Pero José Pérez Solano no era así. Contrastaba por completo. Se vestía de forma minimalista y parecía nunca alzar la voz. Además de que la gente que lo conocía de inmediato le mostraba su respeto. Era como si se tratara de tan solo una fachada. Macario entrevistó a algunos de sus empleados. Lo hizo cuando un par de jovencitas aparecieron muertas cerca de su tlaparería en un callejón. Y ahí se dio cuenta que sus trabajadores en realidad no le tenían miedo. Algunos ni siquiera respeto. Hablaban mal de él, de lo estirado que era, de lo arrogante que se portaba y de lo cortante en sus palabras. Era como si al estar lejos de él se atrevieran a criticarlo. Pero cuando estaban cerca, algo muy raro ocurría a su alrededor. Todos sus empleados, casi sin darse cuenta, de inmediato agachaban la cabeza. Evitaban contacto visual con él.
y simplemente seguían sus actividades en la tlapalería sin hacer aspavientos. Solo que no lo hacían por miedo o respeto. Aquella actitud, sin que ellos lo supieran, era tomada de forma inconsciente. Así es, cuando José Pérez Solano pasaba junto a ellos, algo que no entendían los hacía bajar la mirada, bajar el volumen, hacerse pequeños y no molestar a quien sin saberlo era su dueño. Aquello lo registró perfectamente Macario. Mientras cubría los sucesos de nota roja en el centro, solía caminar por aquella tlapalería y veía detenidamente la actitud de los trabajadores en ella, llegando a tomar fotografías en las cuales no había duda. Quedaba registrado el carácter sumiso de los trabajadores al paso de José Pérez Solano. Macario había descubierto algo que no podía pasar por alto. Fue así que un día solicitó una entrevista con ese hombre. Acudía con la excusa de estar armando un reportaje sobre los comerciantes más antiguos del centro, y buscaba que José Pérez Solano fuera uno de los protagonistas de la historia que estaba cubriendo. Sin embargo, de inmediato fue rechazado. El dueño de la tlapalería ni siquiera quiso recibirlo. Fue entonces que Macario lo único que pudo hacer fue comenzar a seguirlo casi sin descanso. Las primeras semanas era lo mismo. José Pérez Solano tenía una rutina en la cual acudía a su negocio por las tardes. Aquello no tenía nada de raro. Sin embargo, llegando el jueves, el misterioso hombre salía a las 10 de la noche acompañado de un par de guardaespaldas, quienes lo acompañaban vigilantes al viejo edificio donde se sabía hacían estas reuniones clandestinas. Aquello no era nuevo para Macario. Ya tenía registrada esa actividad, pero no encontraba forma alguna de poder entrar a ese edificio o de acercarse a José Pérez Solano. Fue por eso que una noche regresó a casa completamente frustrado. No sabía cómo infiltrarse, cómo entrar en aquel círculo. Y fue entonces que, después de estar tomando licor en su sillón antes de dormir, alguien tocó en su puerta pasadas las 2 de la mañana. De inmediato Macario se levantó completamente asustado. Aquello era inusual y extraño, completamente inquietante. El hombre tambaleante caminó hacia la entrada y, al intentar ver por el ojillo de la puerta, fue que pisó un sobre en el suelo. Se trataba de una carta, una invitación, la cual, con aquel símbolo de pentagrama que Macario conocía, decía tan solo un lugar, una fecha y una hora exacta. Así es, aquello era una invitación para el próximo jueves a asistir al edificio viejo del centro a la medianoche. Macario, nervioso, sintió una increíble euforia. No tenía la certeza, pero sabía muy dentro de sí que aquello implicaba su pase a dichas reuniones de las cuales sabía poco. No tenía la certeza, pero sabía muy dentro de sí que aquello implicaba su pase a dichas reuniones, de las cuales sabía poco, pero de las cuales estaba convencido ocurrían a cargo de una secta secreta y satánica. El día llegó y Macario salió de su departamento directamente a aquel edificio. El trayecto se hizo largo. Sentía un nerviosismo que le hacía temblar las piernas, que le hacía tropezar en su andar. No sabía qué estaba por suceder. No sabía con quién se iba a encontrar. No sabía qué podía pasar. Pero no había otra opción. Durante años nadie había admitido la existencia de dicho culto. Las pistas que había encontrado eran mínimas. Y este papel que ahora llevaba en su bolso como una invitación
Era la única forma de seguir avanzando en su intento por adentrarse en dicho culto. Fue así que pasados 30 minutos llegó hasta ese edificio. Nervioso metió su mano al saco para sacar el sobre con la invitación. Y antes de poder mostrarlo, uno de los 3 hombres que cuidaban la entrada lo jaló bruscamente del brazo para meterlo a jalones al edificio. Apenas cruzó la puerta, un individuo le puso una capucha negra sobre la cabeza. Y ahí Macario ya no podía ver nada. Intentó seguir el paso, pero ni siquiera pudo poner los pies en el piso, ya que un grupo de personas lo llevaron con rudeza por los pasillos del edificio. Subieron las escaleras, avanzaron por pasillos largos, y después de escuchar unas puertas de madera que se azotaban, fue que repentinamente lo aventaron bruscamente en el piso. Macario estaba temblando de miedo. El pánico se apoderaba de él. La incertidumbre lo hacía respirar agitadamente. Sin embargo, no estaba sometido. Tenía las manos y los pies libres. Solo que no sabía qué hacer. Por lo que lentamente llevó sus manos a la cabeza y con mucho temor comenzó a quitarse la capucha que le cubría el rostro. Ahí todo a su alrededor estaba oscuro. Sin embargo, frente a él se encontraba una silueta que apenas si podía distinguir. Mientras hincado trataba de incorporarse, entrecerró los ojos. Y cuando su vista se adecuó a la oscuridad, fue que pudo ver de qué se trataba. Aquello era la imagen de alguien sentado en un sillón. De un hombre que en medio de las penumbras lo veía fijamente, mientras Macario, muy nervioso, intentaba levantarse. El hombre pasó saliva y con voz temblorosa intentó dar un saludo, decir una palabra. Pero de inmediato una voz profunda lo interrumpió, deteniendo por completo su intención de hablar. ¿Qué quieres? Macario sintió un fuerte escalofrío en toda su columna. Un tirón que le recorría desde la espalda hasta la nuca. Su corazón comenzó a latir muy rápido, muy fuerte. Y él, quien quería responder, simplemente comenzó a tartamudear del miedo. ¿Qué quieres? De nuevo aquella voz lo hizo dar un salto del susto. Y tratando de articular su respuesta, fue que comenzó a sacar la bitácora de su saco para decir unas palabras las cuales apenas si podía articular de forma coherente. Yo vine porque encontré este... ¿Qué quieres? De nuevo la voz lo interrumpió e hizo que, invadido por el miedo, tirara aquella libreta al suelo. Yo quiero ser parte de esto. Ahí hubo un largo silencio. Aquel individuo que lo veía desde las penumbras intercalaba miradas entre la libreta tirada en el piso y el disminuido hombre que apenas si podía mantenerse estable de rodillas en el suelo. De nuevo Macario intentó explicar. Pasó saliva e intentó articular más palabras. Mi abuelo me dejó esto y he estado encontrando rastro de ustedes. No lo digo porque los esté juzgando, sino porque desde siempre he querido saber más, encontrar más de lo que hacen. Incluso había llegado a pensar que todo eran puras especulaciones mías. Llegué a dudar de lo poco que encontraba, pero desde muy dentro de mí sabía que no estaba alucinando, que aquellos rumores que llegué a escuchar no eran mentiras y que ustedes eran reales. ¿Qué quieres? No busco dinero ni poder. No busco orgías. Yo lo que busco es ofrecerme
Y ahí dudó cómo nombrarlo. Ahí dudó cuál sería el nombre con el que debía llamarlo. Y simplemente dijo lo primero que le vino a la mente. Busco ofrecerme al Señor de las Tinieblas. Ahí de nuevo se hizo un enorme silencio. Aquel hombre que lo veía desde la oscuridad se inclinó levemente. Pensó su respuesta y comenzó a hablar produciendo un temible eco en todo el lugar. Se supone que tú no debías involucrarte. Tu abuelo pidió una salida y aceptamos la oferta de tus padres como intercambio. Ahí Macario sintió un escalofrío que le invadía el pecho. ¿Qué tenían que ver sus padres? Ellos habían muerto en un accidente automovilístico. Sin embargo, estaba equivocado. Y ahí precisamente se enteraría de una verdad que durante toda su vida había desconocido. Ellos se tomaron el lugar de tu abuelo. Y él, al ver que sus vidas habían sido escogidas por nuestro Señor, pidió que no te involucráramos ni te incluyéramos en nuestro círculo. Sin embargo, antes de sacarte de aquí, la vida le falló en su último intento por alejarte de nosotros. Así era. El abuelo de Macario alguna vez antes de morir mencionó que debían irse hacia Puebla o Querétaro. Pero un paro cardíaco fulminante cambió todo. E hizo que Macario fuera criado por una de sus tías maternas, en aquel departamento que le había dejado su abuelo. Ahí el reportero de inmediato comenzó a relacionar todo, a darse cuenta que en realidad su vida había estado rodeada de cosas extrañas, de sucesos inesperados, en los cuales él siempre por alguna u otra razón nunca pudo alejarse de ese lugar, en el cual al parecer su destino lo estaba esperando. Aquel hombre continuó y dijo algo que Macario apenas si pudo entender. El Señor de las Tinieblas jamás te ha buscado. Incluso diría que ni siquiera hay razón para hacerlo, porque Él sabe que sus hijos más fieles, solos y con el tiempo vendrán a Él, sin que nadie tenga que obligarlos. Y esas palabras eran ciertas. Macario por sí solo nunca pudo alejarse de su departamento. Siempre buscó trabajar en aquella zona del centro donde todo lo que traía en el interior, poco a poco lo fue guiando hasta el culto que su familia desde siempre había adorado. Sin embargo, no sabía cuál era su destino exacto, cuál era su lugar dentro de aquel grupo. Y fue entonces que aquella voz le dio una idea del futuro que tanto lo había estado esperando. Un sujeto lo tomó por la espalda y torciéndole los brazos comenzó a someterlo, exponiendo todo su torso hacia el frente. Ahí aquel hombre por fin salió de las penumbras y mostró su rostro ante Macario, quien lleno de temor veía sometido hacia el frente. Se trataba de José Pérez Solano, quien desnudo se mostraba como un hombre lleno de marcas y laceraciones en todo el cuerpo, de cortadas, de heridas hechas en los brazos, el pecho, las piernas, quien sin pudor se mostraba frontalmente, revelando una horrible cicatriz en la pelvis, evidenciando que era un hombre que ya no tenía genitales, un hombre que por sus creencias ya había sido castrado. Aquello era una imagen imponente, una imagen aberrante la cual le hizo sentir a Macario que algo peor estaba por sucederle. Y sobre aquello, el pobre hombre no estaba equivocado.
José Pérez Solano, con una mirada de odio, se paró empuñando firmemente un cuchillo en su mano. Y sin decir nada, comenzó a golpear brutalmente a Macario, dándole fuertes puñetazos con el arnés del cuchillo en el rostro, en la frente, en la quijada, en los pómulos, rompiéndole los huesos del cráneo en cada impacto. Aquel individuo no lo parecía, pero tenía una fuerza descomunal, una increíble precisión, con la cual en cada golpe infundía un terrible dolor en el rostro de Macario. Aquello era una horrible tortura, un terrible acto de odio, el cual parecía no tener descanso. Macario recibió infinidad de golpes, mientras aquel hombre gritaba maldiciones, groserías en nombre de su Dios, en nombre de su patrón de las tinieblas, enjuiciando al pobre de Macario, quien según él había traicionado el juramento de sus antepasados. Aquello se habría dado por tan solo unos minutos, pero después de infinidad de golpes, Macario apenas si estaba consciente, apenas si podía sostener la cabeza. José Pérez Solano dio un último golpe, con el cual terminó de romperle los dientes a Macario, para, seguido de esto, plantarse frente a él, sosteniendo el cuchillo firmemente en el aire, dando un juramento pidiendo a su patrón que lo guiara en esta purificación de un desertor, el cual había regresado para ser enjuiciado. Y ahí fue entonces que José Pérez Solano dio un corte certero en el pecho de Macario. Con tremenda precisión clavó el cuchillo en el torso del reportero e hizo un corte de 15 centímetros justo en el lado izquierdo. Macario dio un grito de dolor. Torciendo su dislocada quijada completamente ensangrentada, dio un quejido. Y vio cómo entonces José Pérez Solano metía la mano en su cuerpo para, de un simple jalón, sacar su mano envolviendo el corazón entre sus dedos. Ahí Macario abrió los ojos de forma desorbitada, solo para ser golpeado con ese corazón empuñado en 4 ocasiones. Una por cada traición, una por cada miembro de su familia, y una más por su propia presencia en ese recinto del Señor de las Tinieblas. Al final, el pobre hombre solo vivió unos instantes para sentir cómo su corazón, aún caliente, era restregado a golpes en su rostro. Pasado todo aquello, José Pérez Solano tiró el corazón al suelo y, antes de volver a las penumbras de la habitación, dijo unas palabras que sellaron la muerte del pobre de Macario. Salve Satanás, salve Satanás, salve Satanás. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.